desarrollando el tema número 4 que corresponde al tema de Incoterms. Muy bien. ¿A qué se refiere con los Incoterms? Los Incoterms son normas de comercio internacional de mutuo acuerdo que fueron creados para simplificar las condiciones de una compra-venta internacional, ayudando con el acuerdo de la responsabilidad de los costos y riesgos que hay en una importación-exportación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago una compra internacional, yo le compro, pues, vamos a suponer, a Chile, le hago un pedido, ¿no? De algún producto, y cuando yo veo que ese producto llega acá al puerto del Callao, yo veo que ese producto está dañado. Yo veo que ese producto, pues, ha sufrido algún percance, ha tenido ahí, las cajas están rotas. Veo que ese producto está dañado en realidad. Entonces yo me contacto con el exportador de Chile y le digo, oye, ¿sabes qué? Me has mandado los productos, pero han llegado, por lo menos la cuarta parte de las cajas han llegado dañadas. ¿Qué pasó aquí? Entonces el exportador chileno me puede decir, mira, yo ese producto se lo dejé al transportista ahí en el buque y ya lo que habrá hecho el transportista ya no es mi responsabilidad. Pero al momento de yo dejarle esa mercancía al transportista, el transportista al momento de subirlo al buque o acomodarlo ahí, de repente ahí pues la fregó o de repente ahí hizo algo mal y tus cajas se dañan. Yo le digo, ok, ¿quién se va a hacer responsable por esa mercancía? Y él me va a decir, yo no, porque yo se la dejé al transportista, el transportista fue el que la fregó. Para esos casos aparecen los Incoterms. Los Incoterms aparece para los casos en los que exista algún tipo de controversia entre importador y exportador o comprador y vendedor. Porque es el Incoterm el que me va a salvar a mí o el que me va a permitir a mí decir, ¿sabes qué? Según este Incoterm, quien tiene esa responsabilidad hasta que la mercancía llegue a mi puerto, eres tú exportador o eres tú vendedor. Entonces, has sido tú quien ha tenido, ven, has sido tú quien ha tenido que hacerse cargo de esa mercancía hasta que llegue aquí a mi puerto. Y tú lo has dejado pues a la deriva y por ese motivo la mercadería ahora está toda dañada. ¿Ok? Entonces, el Incoterm, el cual estamos pactando, ese Incoterm me respalda. Ese Incoterm me permite a mí decir que efectivamente tú, vendedor, has tenido que hacerte cargo de esa mercancía hasta que llegue al puerto del Callao. Ahora vamos a conocer estos Incoterms, de qué se trata, por qué da ese tipo de reconocimientos, ya sea al vendedor o comprador, y de qué manera nos alivia la vida en el tema de responsabilidades, que es la parte más importante cuando hay traslado de mercancías. ¿Ok? Si ustedes ven la imagen dice Incoterms 2020. Efectivamente, es la última versión actualizada. La versión 2020 es la que se está utilizando actualmente, es la última versión. Y ahí hay toda una relación de transmisión de riesgos y responsabilidades, tanto de comprador como de vendedor. La versión anterior a este 2020 es la versión 2010. La versión 2010 era la que se estaba trabajando a esta. No hay un cambio significativo, hay un cambio, hay unos pequeños cambios nada más que se realizó. Y la versión anterior a la del 2010 es la del 2000. Es decir, pues
están habiendo actualizaciones cada 10 años de los Incoterms, está habiendo varias situaciones en las que se mejora, ¿no? Se mejora la actualización para el año, para los Incoterms del año 2000, por ejemplo, había 13 Incoterms. Habían 13 términos y condiciones con los que se trabajaba. A partir del año 2010 se redujo a 11 Incoterms. Y esta versión 2020 también tiene 11, pero se ha modificado uno de ellos, ¿no? Y vamos a esperar, pues, a ver de repente si hay alguna modificatoria para el año 2030, a ver si hay otra actualización o hay alguna mejora, se reduce, se incrementa uno más, no lo sabemos. ¿Quién elabora los Incoterms? También lo dice ahí en ese logo, lo dice la Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio Internacional. Tenemos a la Cámara de Comercio Internacional, quien elaboró los Incoterms y son quienes realizan las actualizaciones y mejoras cada cierto periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces, fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuál es la función de los Incoterms? Su principal función es determinar las condiciones de los costos y la transmisión de los riesgos. Por tanto, el vendedor y el comprador delimitan las responsabilidades con respecto a los trámites aduaneros, el transporte y la entrega de mercancías. Entonces, recordemos, los Incoterms son un contrato. ¿Okay? Es una especie de contrato donde vendedor y comprador pactan qué tipo de Incoterm se va a tramitar en esa transacción. ¿Ok? Ya sea por la vía marítima, ya sea por la vía aérea o ya sea por la vía terrestre, comprador y vendedor pactan un Incoterm. Y ese Incoterm les determina a cada uno de ellos sus responsabilidades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué regulan los Incoterm? ¿Qué regulan? Entrega de mercancías, entrega de riesgos, la distribución de gastos y los trámites aduaneros. ¿Qué regula entonces? ¿No? ¿Dónde se va a entregar la mercancía? ¿En qué punto? Dentro del país del exportador, en el país del importador, ¿no? La transmisión de riesgos, hasta dónde el exportador es responsable por la mercancía, desde dónde el importador ya es responsable de la mercancía, todo eso, ¿no? Se establece según los Incoterms. La distribución de gastos también. ¿Hasta qué punto el exportador asume tales gastos? ¿Desde qué punto el importador asume tales gastos? Los trámites aduaneros también. ¿Qué trámites aduaneros tiene que hacer el exportador? ¿Qué trámites aduaneros tiene que realizar el importador? Todo eso se pacta, todo eso, mejor dicho, todo eso ya está regulado y solamente tienen que indicarse entre vendedor y comprador qué tipo de Incoterm asume cada uno, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos a los Incoterms. Como les dije, son 11 Incoterms, ¿no? Generalmente se trabaja con las abreviaturas. Generalmente se trabaja con las abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, acá el primer Incoterm en inglés se llama Ex-Work. Ex-Work. Traducido al español quiere decir entregado en fábrica. ¿Ok? Este Incoterm Ex-Work, su abreviatura es EXW. Ex-Work. Entregado en fábrica. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. ¿Ok? El FCA, más conocido como Free Carrier. ¿Qué quiere decir Free Carrier? Libre transportista. El Incoterm FAS, Free Alongside Ship, significa libre al costado de buque.
¿no? En otras palabras, es dejar la mercancía al costado del buque, sin subirlo, en el muelle, dejar la mercancía en el muelle nomás. Luego tenemos el FOB. Este sí es conocido, ¿no? Este Incoterm es conocido, significa free on board, libre a bordo. Ya el Incoterm FOB es cuando dejamos la mercancía encima del buque, encima del buque. Luego tenemos el CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. Luego tenemos el CIP, Carriage and Insurance Paid to. Ya esto viene con seguro, ¿no? Insurance es seguro. Transporte y seguro pagado hasta. Luego tenemos Cost and Freight, que es costo y flete. Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. ¿Ah? DAP, Delivery at Place, entregado en lugar. DPU, Delivery at Place Unloaded, que es entrega y descarga en un lugar acordado. Y DDP, Delivery Duty Paid, que es entregado con derechos pagados. 11 Incoterms. De esos 11, cuando hay una transacción de comercio internacional, comprador y vendedor pactan, ¿no? A ver, ¿qué te parece si te lo entrego en FOB? ¿Qué te parece si te lo entrego en CFR? O el vendedor, el comprador de repente dice, no, ¿qué te parece si me lo mandas en CIF? Mándamelo en CIF o mándamelo en FAS. Ya ahí cada uno de ellos establece pues lo que mejor les convenga, lo que mejor les parezca, ¿no? Muy bien. Si lo vemos a través de una imagen, ¿no? Acá tenemos pues más o menos un aproximado más o menos de lo que significa cada uno de estos Incoterms y lo que representa. Por ejemplo, lo que es el Incoterm Export, lo que es el Incoterm Export es en la fábrica del exportador. El Incoterm Export es lo que se da la mercancía en la fábrica del exportador. ¿Qué quiere decir en la fábrica del exportador? Quiere decir que el comprador, si transan ambos en el Incoterm Export, el comprador tiene que venir hasta la fábrica del comprador y él llevarse su mercancía. Si tú y yo pactamos en el Incoterm Export y yo soy el vendedor, tú tienes que venir desde tu país, tienes que venir aquí a mi país y tocarme en la puerta de mi almacén y decirme, vengo por mi mercancía. Eso es si los dos trabajamos bajo el Incoterm Export. Yo vendedor, tú comprador, tú tienes que venir hasta la puerta de mi almacén. No hay otro lugar, ¿eh? Hasta la puerta de mi almacén. Y tú mismo te llevas toda tu mercancía. Eso, por ejemplo, hacen los vendedores ambulantes del mercado central. ¿Sabes qué hacen los vendedores ambulantes del mercado central? Ellos se van hasta China. Se van hasta China y desde China vienen con toda su mercancía. ¿No? De repente les sale más barato, les sale más cómodo. Ellos hacen eso. Se van hasta el mismo China y ellos mismos traen sus productos desde China. Muy bien. Entonces, bajo el Incoterm Export, el comprador viene hasta mi almacén y se lleva todos los productos. Luego, si pactamos en FCA, yo te entrego la mercancía en cualquier punto dentro de mi país. Vamos a suponer que ese comprador chileno me dice, no, necesito un producto tuyo, lo vi en internet, muy bien, necesito todo un contenedor de esos productos, déjamelo en la frontera con Tacna. Así me dice el comprador chileno, déjamelo en Tacna y yo voy y ahí lo recojo. Entonces, ¿qué hago yo? Como hemos pactado en FCA, el FCA me permite llevar la mercancía
hasta cualquier punto dentro de mi país. Hasta cualquier punto dentro de mi país. Entonces, él me dice, déjamelo en Tacna, yo lo recojo, yo bien obediente, llevo la mercancía hasta Tacna y ahí se lo dejo. Eso es el FCA. Que yo pueda dejar la mercancía en cualquier punto dentro de mi país como exportador. Luego tenemos el FAS y el Incoterfaz me dice que deje la mercancía en el puerto. Yo dejo la mercancía en el puerto y ya lo que ocurra después es responsabilidad del comprador. ¿Ok? Mi responsabilidad solamente es hacer que esa mercancía llegue sana y salva hasta el puerto. Y ya del puerto en adelante, toda la responsabilidad de esa mercancía es del comprador. ¿Ok? Eso es lo que me da el Incoterfaz. Luego viene el Incoterfop. Y el Incoterfop me deja con la mercancía encima del buque. Ya no solamente en el puerto, sino tiene que estar dentro del buque. ¿Ok? Si pactamos en el Incoterfop, el comprador me va a decir, ok, déjamelo, deja entonces la mercancía encima del buque. Y eso es lo que yo tengo que hacer, porque el Incoter así me lo indica también. Si así yo no lo hiciese, yo estaría incurriendo en una falta, porque el Incoterfop me dice que a mí como vendedor me corresponde que la mercancía la deje encima del buque. El CFR, el CIF, el CPT, el CIP ya viene con el pago de ese buque o de ese medio de transporte. ¿Qué quiere decir con el pago? Que yo como exportador, yo pago el costo del transporte. Yo pago el costo del transporte. ¿No? Si me dicen del puerto del Callao a Chile, esa exportación es $300, yo como exportador pago esos $300. ¿No? Yo lo tengo que pagar. El exportador es quien paga ese medio de transporte. Muy bien. Luego tenemos el DAP, el DPU y el DDP. Esos que comienzan con D, ya con D de dedo, esos incoterms que comienzan con D de dedo, es todo aquello que ocurre en el país del importador. La entrega en el país del importador. El DAP, que se lo entrego en algún puerto o terminal terrestre. El DPU, que se lo entrego en cualquier lugar de su país. ¿No? De repente, el comprador chileno me dice, tráeme la mercancía hasta Valparaíso. Y ya en Valparaíso ya yo me encargo de recogerlo. Tú solo tráeme la mercancía hasta Valparaíso. Entonces yo con mi unidad desde Perú, desde Lima, tengo que ir con mi unidad hasta Valparaíso y ahí dejarle la mercancía en un punto que él me diga. Y por último tenemos el DDP. El DDP es un Incoterm en el cual yo le tengo que dejar la mercancía en la puerta de su almacén. Así como en el Exworld, él vino hasta mi puerta, en el DDP yo tengo que ir hasta su puerta. La mercancía yo se la tengo que dejar en su almacén. ¿Ok? En su almacén. Muy bien. Entonces tenemos ahí los Incoterms, 11 Incoterms. Ahora vamos a ver los usos. De los 11 Incoterms, 7 son multimodales. ¿Qué quiere decir multimodales? Que se puede usar para cualquier medio de transporte, por ejemplo, el terrestre, el aéreo, ferroviario, lacustre, ¿no? Cualquiera de ellos. El Exworld, el FCA, el CPT, el CIP, DPA, DPU, DDP, ¿no? Cualquiera de esos 7 puedo cuando es por la vía aérea, cuando es por la vía terrestre, cuando es por la vía ferroviaria. Pero si el uso del transporte es marítimo, exclusivamente marítimo, hay 4 Incoterms
que es para ese medio de transporte. ¿Ok? Hay 4 Incoterms que son exclusivamente marítimos, que es el FAS, que es el FOB, que tenemos ahí también el CFR y tenemos el CIF. ¿Ok? Si la vía que vamos a utilizar es una vía marítima, entonces ahí tenemos que utilizar los Incoterms que son para la vía marítima. ¿De acuerdo? Muy bien. Se ha proporcionado un PDF adicional que menciona las responsabilidades de comprador y vendedor. Confírmame, a ver, es un PDF que habla sobre tabla de Incoterm 2020, dice. ¿Sí? ¿Lo tenemos? A ver, confírmame. Tabla de Incoterms 2020. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Confírmame a ver si lo tenemos efectivamente. Avísame a ver. ¿Se compartió? Sí, señorita coordinadora, ¿se compartió? Sí, sí, licenciado, está publicado en el grupo. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien, a ver, verifiquen por favor en el grupal de WhatsApp del curso. Ahí tienen que tener este PDF junto con otro archivo de Word que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos con esta tablita? Mira, con esta tabla, hacia la mano izquierda tenemos todos los Incoterm. ¿Ya? Los 11 Incoterm los tenemos ahí. Y eh, nos está diciendo justamente el término abreviado y el nombre, ¿no? El nombre. Y también se dice dónde se entrega la mercancía. El export, por ejemplo, el export, ¿dónde se entrega la mercancía? En la localidad de origen, es decir, en el país del exportador. ¿Dónde se entrega la mercancía en export? En la localidad de origen. ¿Dónde se entrega la mercancía en FCA, en el FAS y en el FOB? Se entrega la mercancía también en la localidad de origen, o sea, dentro del país del exportador. El CFR, por ejemplo, ¿dónde se entrega la mercancía al importador? Ya esa mercancía se entrega en destino, o sea, en el país del importador. Ahí se entrega la mercancía. Lo mismo ocurre con el CIF, lo mismo ocurre con el CPT, lo mismo ocurre con el CIP. Y ahora, ¿dónde se entrega la mercancía? En DAP y en DPU. En DAP se puede entregar en el puerto de destino, al igual que en DPU, en el puerto de destino, o sea, en un puerto en el país del importador. Y en DAP, en DPU y en DDP se puede entregar en alguna dirección que el comprador indique. Como yo les dije, ¿no? De repente el comprador chileno me dice a mí, tráeme la mercancía hasta Valparaíso. Y en Valparaíso yo lo recojo. Entonces, yo estoy haciendo uso, por ejemplo, de un DAP o de un DPU, ¿no? Donde yo le estoy haciendo la entrega en una dirección de entrega que él me está dando. Muy bien. Al igual, acá se dice cuál es la modalidad del transporte. En la segunda columna, modalidad de transporte. Y ahí me dice, en el export puedo usar todos, en el FCA puedo usar todos, en el FAS marítimo, en el FOG marítimo, CFR marítimo, CIF marítimo. De ahí todos los demás son todos. Solo tengo 4 marítimos. El FAS, el FOG, el CFR y el CIF. Solo 4. Y acá hacia mi derecha te dice hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y del comprador. ¿Ok?
Por ejemplo, en el primer Incoterm, Xword, el vendedor solamente se encarga de embalar y verificar la mercancía. Es lo único que hace el vendedor, embalarlo y verificar la mercancía. De ahí todo lo demás es del comprador. La carga, el transporte interno de origen, el despacho de exportación, la carga y estiva, el flete internacional, el seguro, la descarga, gasto de despacho, impuestos, transporte interno en destino, entrega, descarga. Todo eso asume el comprador o el importador. Todo eso tiene que asumir. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, tenemos entonces los 11 Incoterm. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Se ha compartido también un archivo de Word que dice cotización Incoterm. Y quisiera saber si es que también lo tienen. Quisiera saber si es que también lo tienen. ¿Ok? A ver, me confirman. Sí, ya lo tenemos. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, se realiza, dice, una importación mensual de grifería y sanitarios desde Italia para su reventa en el mercado local, ¿no? Y acá tenemos varias cotizaciones de transporte, del gasto, del seguro, ¿no? Entonces, al final me dice, se pide el presupuesto en FAS, en CIF y en CIT. Me están pidiendo que se cotice en esas tres situaciones. Me están pidiendo que se cotice en esas tres situaciones. Miren, vamos a suponer que nosotros, ya, para empezar, ¿quién elabora la cotización? La cotización, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Quién elabora la cotización? ¿El importador o el exportador? ¿Quién elabora las cotizaciones? ¿Quién elabora las cotizaciones? ¿El importador o el exportador? Ajá, muy bien, por ahí nos dicen el exportador. Las cotizaciones, muy bien, como por ahí lo estoy leyendo, lo realiza el exportador, pues. Exportador, porque el importador no paga nada de impuestos al comerciar su mercadería, ¿no, profesor? Así es. Y aparte, el exportador es el vendedor. Es como cualquier vendedor local. Mira, imagina que tú vas a una ferretería. Tú vas a una ferretería, ¿no? Y tú le dices, mira, ferretero, necesito todo un juego de clavos de tantas pulgadas, voy a necesitar también limpiador en aerosol, voy a necesitar tres juegos de martillos de mango, de goma, voy a necesitar desarmadores y voy a necesitar cuatro juegos o cuatro docenas de enchufes de tomacorriente. Entonces, tú no le vas a decir, ¿no? Los enchufes, por si acaso, yo sé que vale tanto, los tomacorrientes, yo sé que vale tanto, los desinfectantes, yo sé que vale tanto. Tú no le dices eso al vendedor de la ferretería. Es el vendedor de la ferretería quien te dice, ok, todo lo que me estás pidiendo, te voy a cotizarlo.
los desinfectantes te sale tanto, los martillos te va a salir tanto, los enchufes te va a salir tanto, ¿no? Es el vendedor quien me dice a mí cuánto sale cada producto que me está dando. Lo mismo ocurre en la exportación. En la exportación, ¿quién tiene que elaborar esa cotización? Es pues justamente el exportador, porque es el vendedor del producto. Él me dice, mira, las griferías te va a salir tanto, los sanitarios te va a salir tanto, el transporte interno va a salir tanto, los gastos de aduanas van a salir tanto, si quieres el flete va a salir tanto, ¿no? Él tiene que cotizar todo esto. Por eso es que la cotización lo hace el exportador y hasta ahí hay que ver hasta qué punto él asume los gastos y hasta qué punto el importador asume los gastos. Entonces, esta cotización va desde el punto de vista del exportador. ¿Ok? Muy bien. Vamos a trasladar entonces esta exportación. A ver. Entonces, voy a poner por acá, voy a abrir un Excel. Ya, voy a abrir un Excel. Y aquí vamos a colocar, pues, Incoterm FAS, porque ese es el primero que me están pidiendo, ¿no? El Incoterm FAS. Ya está. Incoterm FAS, vamos a ponerlo acá. Aquí. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué entra dentro de la cotización del Incoterm FAS. Primero, me dice, se realiza una importación mensual de grifería y sanitarios de Italia para su reventa en el mercado local. 300 griferías por un valor de 65 cada uno, que vamos a poner entonces acá. Importación de griferías. Vamos a poner importación de griferías. ¿Cuánto me dijo? 300 por 65 cada uno, ¿no? Así me dice el enunciado. 300 por 65 cada uno, ok. Ahí tengo entonces el valor de griferías. ¿Qué más me dice? Me dice, sanitarios. Los sanitarios, 420 sanitarios, cada uno a 75. Ok, vamos a poner entonces importación sanitarios 420 igual 420 por 75 cada uno. Ahí está. 31.500 en referencia a los sanitarios. ¿Sí? Luego, ¿qué más tenemos por acá? Nos dice, para ensamblarlos se importan 80 docenas de geles de plástico a un precio unitario de 1.20 por gebe. ¿Ah? Entonces vamos a poner importación geles de plástico. Acá, importación geles de plástico. Ya está. Ahora nos dicen que esos geles de plástico son 80 docenas y cada uno, o sea, un solo gebe está 1.20. Para eso tengo que saber cuántos gebes tengo en total, ¿no? Si me dicen 80 docenas, ¿qué tengo que hacer? Para saber cuántos gebes tengo en total, ¿qué tengo que hacer, muchachos? A ver, ayúdenme. El precio que me dan es por unidad de gebe, por cada gebe. Y me dicen que yo tengo ahí en total, tengo 80 docenas de gebes. ¿Cuántos gebes tengo en total entonces? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ayúdenme. Vamos a aplicar. Ahí está, muy bien. Ana Bella nos dice, tenemos que multiplicar 80 por 12. Claro que sí, pues para saber cuántos gebes tengo en total, tengo que multiplicar 80 docenas, o sea, 80 por 12. Y ese precio, y ese resultado por 1.20, porque cada uno de ellos está 1.20. Entonces hago una triple multiplicación
igual 80 por 12 y por 1.20 cada uno. 80 por 12 y por 1.20 cada uno. Eso me da 1152 en referencia a los jebes de plástico. Bien, muy bien. Luego, luego me dice 3/4 de millar de tubería a un precio de 4.40 la unidad. 3/4 de millar de tubería. Ahí tengo mi problema. ¿Cuánto serían 3/4 de millar? Para eso primero debería saber cuánto es un millar, ¿no? ¿Cuánto es un millar? Sabiendo cuánto es un millar, todo lo demás ya sale. ¿Cuánto es un millar? Cuando a ti te dicen, anda, imprímete 1 millar de copias, o anda, imprímete 1 millar de tarjetas, 1 millar de volantes, ¿qué número te están diciendo? ¿1 millón? ¿1 millar te están diciendo 1 millón? No, ¿verdad? Cuando te dicen 1 millar, te están diciendo 1000 unidades. ¿Ah? De repente la persona que te gusta te dice, bueno, buenas noches, que sueñes conmigo, te mando 1 millar de besos. Entonces tú pensando que te está mandando 1 millón de besos, solamente te está mandando 1000 nomás. O sea, te quiere, pero no tanto tampoco, pues, ¿no? Te está mandando 1000 besos nomás, 1000 besos, no 1 millón, 1000 besos. 1 millar de besos. ¿Ok? Y si te dicen 3/4 de millar, hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar 1000 por 3/4. Aunque en realidad al ojo también lo puedes sacar bien. Porque 1000, ya sabemos que 1 millar es 1000. ¿Cuánto es 1/4 de 1000? Dividimos 1000 entre 4, ¿no? 1/4 de 1000, ¿cuánto sería? 250 nomás, ¿no? 250 es un cuarto. Y 3/4, 250 por 3. O sea, 750. Entonces, 3/4 de millar de tubería, en realidad son 750 tuberías. Y cada uno a un precio de 4.40 multiplicamos, ¿no? Importación de tuberías. Vamos a multiplicar 750, que es 3/4 de millar, por 4.40 cada uno. Eso me da 3.300. 3.300. Ahí está. Ahora, con esos 3.300, que es de tuberías, ya completo todo lo que es materiales. Todo lo que es producto y material. Ahora, vamos a ver si todo lo demás entra en la cotización o no entra en la cotización. Vamos a ver el vendedor, el exportador, qué es lo que tiene que meter a su cotización. Por ejemplo, el transporte de la fábrica del vendedor al puerto es de 35. El transporte de la fábrica del vendedor al puerto es como un transporte interno, un transporte interior. Entonces, ¿eso entraría o no entraría? Para eso, deberías buscar en este cuadro que yo te he dado si el transporte interno en el FAS entra o no entra. Acá estamos nosotros en el FAS. A ver, vamos a resaltar esto de acá. Y aunque se ve feo, ¿no? Ya está. Acá tenemos el FAS, entonces, el FAS. Y tenemos que buscar si el transporte interno entra. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Entra o no entra el transporte interno en la cotización del vendedor? Ajá, Ana Bella y Gabriela nos dice que sí. A ver, voy a ver. Acá me dice, embalaje y verificación en el FAS.
Acá está, carga, transporte interior en origen, ahí está, transporte interior en origen es ese transporte. El transporte interior en origen es el transporte desde la fábrica del vendedor hasta el puerto o aeropuerto. Y si yo me ubico en el FAS, dice, acá está el FAS, y transporte interior, acá está, dice vendedor. ¿Y qué quiere decir vendedor? Que efectivamente el vendedor se hace cargo de esa cotización, se hace cargo de ese gasto. Efectivamente, entonces, el transporte interior sí entra. Acá está, mira, justo ahí salió. El transporte interior entra en la cotización. Vendedor, dice. En el FAS, ¿no? Vendedor. Entonces, sí debo colocar transporte interno 35 en la cotización. Acá le vamos a poner transporte interno 35. Sí va en la cotización. Sí va. Así es. Sí tiene que ir. ¿Qué más? A ver. Ahora el transporte interno. Ahora dice, gastos de descarga en el país del importador. Gastos de descarga en el país del importador. A ver, vamos a buscar aquí en la parte superior donde dice gastos de descarga. Carga y estiva, flete internacional, seguro, descarga. Ah, acá está descarga, mira. Descarga. Nos ubicamos a la altura del Incoterm FAS con descarga. Eso está en la tercera línea, en la tercera fila. Entonces, descarga la tercera fila. ¿Qué dice? Dice comprador. Ahí está, mira. Dice comprador. Acá, en la tercera fila. Ahí. Comprador, dice. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente, ¿no? Vamos a ponerle acá, comprador. ¿Qué quiere decir? Que el comprador es quien tiene que asumir esos gastos de descarga. El vendedor no lo tiene que costear. Entonces, gastos de descarga no tiene que ir en la cotización. No tiene que ir en la cotización. Muy bien. Ahora, los gastos aduaneros de exportación suman 40. Gastos aduaneros o trámites aduaneros de exportación. Hay que buscar a ver qué me dice en la parte superior. Ah, gastos aduaneros, puedo asumirlo como despacho de exportación. Gastos aduaneros son despacho de exportación. En el FAS, a ver, en el FAS, gastos aduaneros, despacho de exportación. Entonces, ¿qué podría ser? Ustedes díganme, ¿entra o no entra? Ajá, nos dicen que sí entra. A ver, gastos aduaneros o despacho de exportación. Acá lo tengo, despacho de exportación. En el FAS, acá lo tengo. Ah, sí, mira. Sí, lo tengo como vendedor. Eso quiere decir entonces que sí entra en la cotización. Sí entra en la cotización. Vamos a ponerle entonces, ¿cómo se llama? Se llama gastos aduaneros de exportación. Vamos a ponerla acá. Gastos aduaneros, exportación. ¿Está? ¿Cuánto era? Gastos aduaneros de exportación, 40. Ya está. Ahí está. 40. Muy bien. Seguimos. Ya hicimos los gastos aduaneros. Ahora dice, transporte desde el puerto o aeropuerto de destino hasta un terminal elegido por el comprador en su país. En pocas palabras, está diciendo un transporte interno, pero del país del importador. Transporte interno
del país del importador. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, vamos a buscar un transporte. Acá tengo un transporte interno, pero es en origen. En origen significa en el país del exportador. Pero lo que yo tengo que buscar es un transporte interno en el destino. Ahí está, mira, transporte interno en destino. Acá lo tengo. ¿Y qué me dice ese transporte interno en destino? Me dice comprador. ¿Ah? Ese transporte interno en destino me dice acá comprador. Como me dice comprador, no lo tengo que colocar en la cotización. Muy bien. El comprador es quien tiene que asumir ese costo. Yo no. Entonces no lo cotizo. No se lo tengo que cotizar como exportador, no se lo tengo que cotizar. Muy bien. El otro, el transporte de la fábrica del vendedor hasta el aeropuerto. A ver, transporte desde la fábrica del vendedor hasta el aeropuerto. ¿Va o no va? Esta pregunta viene con truquito. Esta pregunta viene con truquito. El transporte desde la fábrica del vendedor hasta el aeropuerto viene con truquito. Entonces, ¿por qué viene con truquito? Si yo busco transporte de la fábrica del vendedor al aeropuerto, ya de repente por acá podría considerarse como un transporte interno, ¿ya? En realidad sí es un transporte interno, sí es un transporte interno. Y dice vendedor, pero hay un temita nada más, que yo estoy trabajando con qué Incoterm, con el Incoterm FAS, ¿cierto o no? Yo estoy cotizando en el Incoterm FAS. ¿Y qué tipo de Incoterm es el Incoterm FAS? Justo acá al costado me lo dice. ¿Qué tipo de Incoterm es ese Incoterm FAS? Ese Incoterm FAS es un Incoterm marítimo. Es un Incoterm exclusivamente marítimo. Y si es un Incoterm marítimo, ¿no? Es un Incoterm marítimo, tendría que cotizar algo que me dice transporte interno hasta el aeropuerto. No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido que cotice algo que me va a llevar hasta el aeropuerto. Si yo tengo pues un Incoterm que es marítimo. No, no tiene sentido. No tendría sentido. Muy bien. Entonces, transporte de la fábrica del vendedor al aeropuerto, 25. Ahora, no va porque el Incoterm que yo estoy utilizando es marítimo. El otro, gastos de carga, sea barco o avión, 115. Gastos de carga quiere decir que es un gasto de estiva, ¿no? O sea, de subir toda la mercancía, subirla hasta el buque, ¿no? Eso quiere decir, gasto de carga, ya sea buque o avión, 115. Vamos a ver, gastos de carga o de estiva, carga y estiva, acá está, arriba tenemos carga y estiva. ¿Qué dice carga y estiva referente al FAS? ¿Va o no va? Ustedes, a ver, díganmelo. Ajá, no lo paga. Me dice comprador, a ver, efectivamente, carga y estiva en la tercera línea,
Comprador. Comprador, estimados. Eso quiere decir que no va. Con el comprador no va. Muy bien. Ya más o menos ya se están adecuando, ¿no? Ya se están adecuando muy bien a lo que es esta tablita, este Incoterm. Me da gusto que ya se estén familiarizando, ya estén comprendiendo estos procesos. Está bien, así es como se tiene que trabajar con estos Incoterm. Muy bien. Ya estamos en gastos de carga. Muy bien. El flete de buque es 225. El flete de buque es el flete internacional, o sea, lo que cuesta al buque llevar la mercancía de un país a otro, ¿no? El flete de buque es 225. El pago de flete, ¿entra o no entra? Flete internacional, a ver, busquen por ahí. ¿Entra o no entra en el FAS? El flete internacional. Ah, acá también lo estoy viendo. Flete internacional, me dice. Comprador. Acá está. Comprador. No va tampoco, entonces. ¿No? Flete internacional no va. El flete del buque no va en la cotización. El flete del avión, ya esa pregunta que te estoy haciendo está de más, ¿no? El flete del avión, ¿va o no va? No va, ¿no? ¿Y por qué no va? ¿Por qué no iría? Porque es marítimo. Ay, ay, ay. Excelente. Porque es marítimo. ¿Cómo voy a cotizar algo que es aéreo a un Incoterm que es marítimo? No hay lógica, no hay sentido. Muy bien. El seguro aéreo, ni qué decir, ¿no? ¿Para qué voy a cotizar un seguro que es aéreo a un marítimo? Y por último, o bueno, no por último, pero tengo el seguro marítimo. Ah, esto sí podría ir en la cotización, pero a ver, vamos a ver en la hojita, verifiquen si el seguro marítimo o el seguro internacional entraría. A ver, buscamos por acá. Seguro dice. Ya acá está. En la tercera línea el seguro dice comprador. Ah, eso quiere decir, muchachos, si dice comprador, significa que no lo tengo que cotizar yo como exportador, porque eso tiene que asumirlo el comprador, el importador. ¿Ok? No lo tengo que asumir yo. Muy bien. Luego dice, transporte del puerto de destino al almacén del comprador. Ese es un transporte interno en destino. Transporte interno en destino, ¿va o no va? A ver, transporte interno en destino. Acá lo tengo también, transporte interno en destino. Me dice comprador. Entonces, no va en la cotización. No va. Y por último, entra lo que me dice gastos de almacenaje de la mercadería antes de subirla al flete principal. Estos gastos de almacenaje ya son los gastos que se paga en la aduana. Son los gastos que se paga en la aduana debido a que en el Incoterm FAS recuerda que yo dejo la mercancía al costado del buque, ¿no? En el Incoterm FAS yo dejo la mercancía en el muelle, en el puerto. Yo dejo la mercancía en el puerto antes de que lo suban al buque. Ahí lo dejo yo. Pero yo no lo dejo tirado en cualquier lado en el puerto, ¿no? Yo tengo que dejarlo, pues, en los almacenes aduaneros, esa mercancía. Esa mercancía yo tengo que dejarlo en los almacenes aduaneros para que de ahí ya pueda ser subido al buque. ¿Okay? Yo lo dejo en los almacenes aduaneros. Entonces, efectivamente, tengo que pagar un gasto de almacenaje de la mercancía.
ese gasto de almacenaje, ¿dónde entraría? Gasto de almacenaje entraría pues dentro de despacho de exportación, más o menos. Podríamos llamarlo como despacho de exportación. Gastar ese almacenaje es un despacho de exportación. Entonces sí entraría acá. Entraría como despacho de exportación. Por lo que 65, acá le colocamos gastos de almacenajes o gastos de almacenaje 65. Y ya está. Todas las cotizaciones, o bueno, las que entran en el FAS, ya lo hemos hecho. Entonces acá vamos a totalizar. Vamos a ponerle acá total FAS. Vamos a ponerle aquí total FAS y hacemos la sumatoria. Muy bien, sumatoria y le ponemos el símbolo de dólar. Ahí está. Muy bien. Total FAS. Listo. Ese sería mi cotización en el monto FAS. Ya está. Ese sería. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se comprendió la situación? ¿Sí? ¿Se pudo entender cómo funciona el sistema de los Incoterms? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, esta tablita que te he pasado, esta tablita está pero precisa, ¿verdad? La información está muy ordenada, la información está bien clasificada, la información está bien precisa y concisa, ¿verdad? Es una tabla súper útil, ¿verdad? Así es una tabla muy completa, demasiado diría yo. Entonces, con esta tabla puedes resolver todo el tema de cotización de Incoterm. Puedes decir hasta qué punto vendedor y comprador no asumen lo que es las TIVA, el embalaje, el despacho, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, mira, vamos a hacer uno, porque me piden tres, ¿no? Me piden con el CIF. Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno? Que si tú te das cuenta, ¿ya? Te piden hallar el CIF, mira. Ahora me están pidiendo, vamos a cambiar de color, vamos a ponerle verde. Me están pidiendo ahora hallar el CIF. ¿De acuerdo? Pero si tú te das cuenta, el CIF tiene todo de vendedor lo que tiene el FAS. ¿O no? ¿O me equivoco? El CIF tiene todo lo que tiene el FAS. ¿Es correcto o no es correcto? A ver, dímelo tú. El CIF tiene todo lo que tiene el FAS. ¿Sí? ¿Es correcto o no? Acá yo veo, ¿no? En el CIF y en el FAS tiene, por ejemplo, lo que es el embalaje de la mercancía, en ambos casos. Tiene lo que es la carga al transporte interno, en ambos casos. Tiene lo que es el transporte interno, en ambos casos. Tiene despacho de exportación, en ambos casos. Hasta ahí muere, hasta despacho de exportación, muere el FAS. Porque de ahí todo lo demás ya es el comprador. De ahí todo lo demás ya es el comprador en el FAS. Hasta despacho de exportación entra cotizaciones en el FAS. Pero en el CIF continúa. En el CIF sí hay, por ejemplo, carga y estiva. Acá está, mira, hay carga y estiva, hay flete internacional, hay seguro. ¿Ah? Quiere decir que el CIF, si matemáticamente lo hablamos, el CIF es el FAS más carga, flete y seguro.
¿Ah? Eso puedo decir del CIF. El CIF es el FAS más carga, flete y seguro. Entonces, sabiendo eso, me va a facilitar el poder cotizar, todo lo referente al CIF. Entonces vamos a ponerle acá Incoter CIF. Incoter CIF. Ahí está. Entonces, en el Incoter CIF entra todo esto que es el FAS. En el Incoter CIF entra todo esto que es el FAS. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En el Incoter CIF entra todo lo del FAS. Pero a eso le tenemos que sumar varias cositas, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ahí vi que decía por acá el transporte de la fábrica, gastos de carga. Acá está. Este que dice, gastos de carga, sea barco o avión, 115. Busca en el CIF si los gastos de carga o gastos de estiva, ¿no? Gastos de estiva entran en la cotización. A ver, dímelo tú. Si estiva y carga entra en la cotización del CIF. Dímelo tú, a ver, ayúdame. Estiva y carga, ¿entra o no entra en la cotización del CIF? A ver, verifica por ahí el archivo y revisa si estiva y carga entra en la cotización del CIF. A ver, yo puedo ver por acá. Ahí tengo al CIF. Carga y estiva, acá lo tengo. ¿Qué me dice? Vendedor. Vendedor. Entonces, sí entra en la cotización de lo que es el CIF, la carga. Entonces, voy a adicionarle carga, gastos de carga al buque, 115. Entonces, acá, en el CIF, voy a poner gasto, carga al buque. Acá le ponemos 115. Muy bien. ¿Qué más entraría? Buscamos por acá en la cotización. A ver, flete de buque, 225. A ver, busquen ustedes, flete de buque, ¿entra o no entra? Flete internacional. En el CIF, flete de buque, flete internacional, ¿entra o no entra? El flete internacional en el CIF, ¿entra o no entra? Ajá, muy bien. A ver, voy a buscar flete internacional. Acá lo tengo. Y en el CIF, acá está. Veo que dice vendedor. Quiere decir que el flete internacional sí entra también. Vamos a ponerle entonces en la cotización flete de buque. Ahí está. ¿Cuánto sería ese flete de buque? Flete de buque 225. Vamos a ponerle 225. Ya está. El flete de avión. ¿Entra o no entra el flete de avión? ¿El flete de avión entraría o no entraría en el CIF? A ver, revisen qué dice su tablita referente al CIF. El flete internacional de avión, ¿entraría o no entraría? Para ello,
tendría que ver en el CIF qué tipo de Incoterm es el CIF para ver si un avión entraría. Y acá veo que el CIF me dice que es, ¿qué cosa? Ah, mira lo que me dice que es el CIF. El CIF me dice que es marítimo. Es marítimo el CIF. Entonces, un flete de avión no tendría sentido. No tendría sentido un flete de avión, ¿verdad? No entraría pues en la cotización. El seguro aéreo, peor, ¿no? Si estoy con un flete marítimo, como es el CIF, el seguro aéreo tampoco. El seguro marítimo, ahora sí es marítimo, pero hay que ver si entra o no entra. Vamos a ver, ¿el seguro entra o no entra? A ver, ustedes ayúdenme ahí. ¿El seguro marítimo entra o no entra? A ver, a ver. Muy bien, sí entra, nos dicen por ahí. A ver, voy a buscar el seguro, seguro, muy bien. Y en el CIF, acá lo tengo, dice vendedor. Ah, entonces, si dice vendedor, es porque sí entra. Vendedor sí entra. Muy bien, entonces acá el seguro marítimo 45. Vamos a ponerle acá seguro marítimo. Seguro marítimo 45. Ya está. Y por acá tenemos el transporte del puerto de destino al almacén del comprador. Transporte de puerto del destino al almacén del comprador. A ver, eso es un transporte interno en destino. Transporte interno en destino. Veo que acá dice comprador. No va entonces, ¿no? No va, dice comprador. No va. Y por último, dice gastos de almacenaje de la mercadería antes de subirla al flete principal, antes de subirlo al buque. Esos gastos de almacenaje antes de subirlo al buque ya está, me parece. A ver, acá. Sí, acá está, gastos de almacenaje. Sí está. Muy bien, entonces solo me quedaría totalizar ese CIF. Acá vamos a poner total CIF, y acá vamos a hacer una nueva suma, muy bien, lo que me da ahora el valor de este Incoterm CIF. Entonces, ahora con esta nueva modalidad, ¿no? Yo tengo que el Incoterm CIF viene desde con todo lo que venía el FAS, con todo lo que traía el FAS, pero ahora con gastos de carga, con transporte internacional y con seguro, ¿no? Viene con todo lo del FAS, más el transporte y seguro, ¿ok? Eso me puede ayudar, por ejemplo, cuando yo me encuentro con Incoterms que trae arrastrando, ¿no? Vengo arrastrando, por ejemplo, yo puedo decir con cualquiera de ellos, con el CFR, el CPT o con el DAP, que es todos los Incoterms anterior, todo lo anterior más lo que corresponde de ese mismo Incoterm. Así como hicimos con el CIF, ¿no? Acá tengo el CIF. ¿Y qué era el CIF? Todo lo anterior, el export, el FCA, el FAS, el FOB, más lo que le corresponde al CIF.
Entonces podemos hacer eso nosotros cuando hagamos cotizaciones de Incoterm. ¿Ok? Muy bien. Está quedando por acá un último Incoterm, que es el SIP. Ya eso se lo voy a dejar a ustedes. ¿Qué tiene de especial este SIP? Primero, analízalo en tu tablita. Yo veo que el Incoterm SIP, a ver por acá, vamos a cambiar el color. Yo veo que el Incoterm SIP no es un Incoterm, primero que dice modalidad de transporte todos. Ah, es un multimodal. Si es multimodal, puede ser terrestre, aéreo o ferroviario. Con cualquiera de esos. El SIP puede ser terrestre, aéreo o ferroviario. Menos marítimo. No puede ser marítimo. Puede ser terrestre, aéreo o ferroviario. ¿Ok? Entonces tú tienes que utilizar las cotizaciones que ya tienes acá en la tablita y tienes que ver acá cuál le encaja. En este caso, ¿qué cosa le encajaría a ese Incoterm? Le encajaría todo lo que diga, por ejemplo, temas de aeropuerto o avión, porque por acá vimos, ¿no? Por acá vimos que había un transporte al aeropuerto, por acá vimos que había un flete de avión, un seguro de avión, por ahí, ¿no? Entonces, esos enunciados son los que le encajarían mejor. Ya no tendría sentido, por ejemplo, a un SIP, que es un transporte multimodal, no tendría sentido que le diga flete de buque, por ejemplo, ¿no? ¿Iría o no iría el flete de buque ahí con SIP, con el CIP, que es un transporte multimodal? ¿Deberíamos cotizar flete de buque en ese tipo de Incoterm? No, ¿verdad? No deberíamos. No deberíamos. ¿Por qué no deberíamos? Porque es un Incoterm para otro modo de transporte que no sea marítimo, para aéreo, para terrestre o ferroviario. En este caso, flete de buque no tendría por qué cotizarlo, no tendría sentido. No es un Incoterm marítimo. En ese caso, lo que sí entraría sería el flete de avión, el seguro aéreo. Eso sí entra porque es un Incoterm de esa modalidad, ¿no? Transporte desde el puerto, aeropuerto, de destino. Bueno, en destino habrían que ver, ¿no? En su tablita. De ahí todo lo demás tienen que analizar si va o no va. Es importante que lo hagas, es importante que practiques. ¿Sabes por qué? Porque la siguiente semana te voy a enseñar a hacer liquidación de impuestos. Te voy a enseñar a que cuando un producto llega ya acá al país, cómo se pagan los impuestos de aduanas, el arancel, que es el impuesto a la importación. ¿En qué página tenemos que entrar para ver cuánto de impuesto paga? Si viene determinado tipo de producto, a ver si paga o no paga también. Eso tenemos que verlo. Eso les voy a enseñar, mejor dicho. Bien, bien muchachos. Con esto llegamos al final de nuestra sesión, agradeciendo como siempre pues su presencia, muchachos. Ya es hora de que te alistes para que puedas ver tu partido. ¿Cuánto quedamos? A ver, ¿cuál es el marcador de hoy? ¿Cuál es el resultado de hoy?